Este grupo hablará de la gestión económica de la concertación visto desde un punto de vista macroeconómico. Se partirá por dar unas cuantas definiciones de términos y siglas recurrentes en nuestra presentación antes de sumirnos en los 4 ciclos económicos dados por los 4 gobiernos de la concertación que vamos a considerar. Partiendo por el gobierno de Patricio Aylwin, que duró desde el 11 de marzo de 1990 hasta el 11 de marzo de 1994, seguido por el gobierno de Eduardo Frei, que duró desde el 11 de marzo de 1994 hasta el 11 de marzo del año 2000. Luego hablaremos del gobierno de Ricardo Lagos, que duró desde el 11 de marzo del año 2000 hasta el 11 de marzo del año 2006. Y finalmente del gobierno de Michelle Bachelet, que duró desde el 11 de marzo del año 2006 hasta el 11 de marzo del año 2010. No se considerarán el gobierno de Sebastián Piñera ni el segundo gobierno actual de Michelle Bachelet en nuestra presentación. A continuación, repasaremos las definiciones de algunos conceptos vistos en clase. El PIB, o Producto Interno Bruto, se define como un conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año. El IPC, o Índice de Precios al Consumo, medida del coste total de los bienes y servicios comprados por un consumidor representativo. TPM, o Tasa de Política Monetaria, es la tasa de interés de referencia definida por el Banco Central para las operaciones interbancarias. Presión tributaria o presión fiscal es un término económico para referirse al porcentaje de ingresos que los particulares deben aportar al Estado en concepto de impuestos. PBN o Producto Nacional Bruto es un conjunto de los bienes y servicios generados por los factores productivos de un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año, en el propio país o fuera de él, deduciéndole la parte que se debe a los servicios prestados por factores productivos extranjeros. Inflación es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos, es decir, disminuye el poder adquisitivo. Superávit comercial se define como el exceso de exportaciones sobre las importaciones. Superávit presupuestario, exceso de ingresos del Estado sobre el gasto público. La economía chilena enfrentó 2 grandes crisis internacionales en el periodo de la concertación, la crisis asiática y la crisis global que se manifestó con fuerza en 2008. La crisis asiática afectó las exportaciones de materias primas, impactando sobre las cuentas externas de la economía nacional, dado el deterioro de los términos de intercambio superior al 10% en el 2008 y a una menor demanda de los principales productos de exportación. También se redujo la entrada de capitales, los que habían sido abundantes en el periodo precedente. En el 98, el Banco Central aumentó las tasas de interés para que el gasto interno convergiera a una mayor estabilidad de precios. La segunda onda de turbulencia generada en el entorno internacional fue el alto precio del petróleo y alimentos, iniciada en 2007 y que continuó con fuerza hasta el 2008. En Chile, la crisis se expandió incidiendo en la energía y los precios regulados de los servicios públicos. La inflación alcanzó un pic y el Banco Central aumentó gradualmente la tasa de interés nominal de referencia. Chile, desde antes del 2007, venía aplicando una política restrictiva, alzando la tasa de interés periódicamente hasta comienzos del 2009. Siendo el primer presidente electo después de la dictadura de 16 años de Augusto Pinochet, el gobierno de Patricio Aylwin busca diferenciarse del modelo económico militar, tratando de transformar las estructuras básicas del modelo neoliberal por medio de un manejo económico responsable y de mayor sensibilidad social. Aylwin
y luego sus sucesores, se propusieron a realizar varios cambios con tal de erradicar la pobreza, así como la indigencia completamente. Pero Chile recién se había convertido en una democracia, y la constitución vigente favorecía mucho a la milicia, dándoles mucha influencia, lo cual obstaculizó bastante al gobierno de Elwin, imposibilitándole cumplir mucho de lo que quería. Con tal de combatir la pobreza, Patricio Erwin aumentó la presión tributaria en un 15%, aumentando los fondos destinados a los programas sociales de un 9,9% del Producto Interno Bruto a un 11,7% del Producto Interno Bruto. En consecuencia, el sueldo mínimo aumentó en un 36%, el desempleo bajó en un 7,8% a un 6,5%. Los pagos finales o los sueldos se vieron aumentados en un 4,6% y por último, el índice de pobreza bajó de un 40% a un 33%. Del gobierno del presidente Eduardo Frei destaca el proceso de modernización económica, el nuevo acercamiento del mundo por parte de Chile, así como un crecimiento económico durante 1994 y 1997, con un promedio de 8%. También se produjeron evoluciones en el ámbito económico, como la firma de Tratado de Libre Comercio con Canadá, México y los países de Centroamérica, la incorporación de Chile como miembro del Mercosur a la Organización Mundial de Comercio y al APEC. Después de los años del gran crecimiento económico, llegó la crisis asiática, en la cual afectó de gran manera a la economía chilena. Periodo de gran crecimiento económico, año 1994 al año 1997. Con el gran crecimiento que tenía el país, se crearon más de 300.000 empleos, que hicieron descender desde un 7,8% de desempleo que se registraba en el año 1994 hasta un 6,1% registrado en el año 1997. En cuanto a la inflación, que había al inicio del año 1994, de un 18,5% se redujo a un 13,5% a finales de este mismo año. La mano de obra igual sufrió una baja en sus valores, de un 15,6% a un 14,4% a finales de este año. Pero el índice de remuneración por hora aumentó un 4,2% en el año 1994. Para el año 1997, el coste de la mano de obra subió un 2,1% anual y el índice de remuneración alcanzó hasta un 1,6% anual. Todos los datos del aumento de empleo se ven reflejados en la baja del desempleo y la pobreza, las cuales para el año 1994 eran un 29,5% de pobreza y un 8% de indigencia. Ya para el año 1997, los índices eran bastante menores, un 20% de pobreza y tan solo un 4% de indigencia, muy por debajo del promedio de América Latina, el cual era un 39% de pobreza y un 12% de indigencia. En el marco económico de dicho periodo, obtuvimos un crecimiento económico sostenido de un poco menos del 6%, solo un 1% menos de lo obtenido por el presidente Alves, el cual alcanzó un 7% de crecimiento económico sostenido. Esto estaba muy por encima del promedio latinoamericano, el cual era de tan solo un 3% anual. En el periodo de Frei, las exportaciones jugaron un rol importante, ya que tuvieron una tasa muy elevada, cercana al 9,5% anual real, las cuales eran mayor al promedio latinoamericano, el cual era de tan solo un 8,5%. Con esto, el valor de la moneda chilena aumentó. En el año 1995, el Banco Central cambia las políticas monetarias, haciéndolas más sofisticadas y eficaces, pero sin abandonar las políticas de control de tasas de interés. Estas modificaciones buscaron ampliar y perfeccionar el instrumental disponible para lograr el objetivo de control de gasto agregado. La nueva modalidad se resume, en lo fundamental, en que el Banco Central deja de fijar las tasas de interés directas de su PRBC y de ofrecerlos por ventanilla abierta, concentrando su atención, en cambio,
el uso de tasas de interés de un día para instrumentalizar su ejecución. Para asegurar la manutención de esta tasa, se continúa utilizando los instrumentos a corto plazo existentes. Por ende, el instituto emisor crea nuevos mecanismos destinados a la contracción de líquidos en el corto plazo, la línea de depósito de liquidez y licitaciones extraordinarias de pagarés descontables del Banco Central. Así el Banco Central fija una zona, dentro de la cual puede fluctuar la tasa de interés interbancaria compatible con el objetivo inflacionario de las autoridades. Periodo de recesión económica, del año 1998 al año 2000. Se presentó la crisis en el año 1997 en Asia, la cual gatilló la crisis en Chile en el año 1998. Esta crisis afecta de gran forma al país, puesto que en ese momento las arcas fiscales estaban casi vacías. Esto repercutió en todos los sectores económicos. Por esta repercusión, el PIB del periodo 1998 al periodo del año 1999 era de un menos 1,1%. Por esto, se produjo una contracción económica, la cual generó desempleos y expectativas negativas en la economía del país. Por dicha razón, disminuye el interés de los inversionistas, y solo a finales del año 1999 se ve una recuperación real de la economía, con un crecimiento de tan solo un 4,4%. La crisis afecta en gran parte a las exportaciones, ya que muchos son con países asiáticos. Esto se ve reflejado en la gran baja que experimenta Chile en cuanto a las exportaciones y su economía en general, donde el nivel de exportación baja un 11% respecto a los años anteriores. Entre el año 1998 y el año 2001, el crecimiento per cápita fue de tan solo un 1,2%. Este estancamiento se puede ver reflejado por la menor inversión extranjera que hubo en el país. La baja de la inversión extranjera se debe en gran parte a la incertidumbre que genera la crisis de 1997 y de las políticas implementadas por el Banco Central en el año 1998. Estas políticas implementadas por el Banco Central fueron para reducir un poco el impacto que generó la crisis asiática. El comienzo del periodo crítico, debido a las repercusiones de la crisis asiática con una caída inicial del 1,5%, debido al incremento de las tasas de desempleo de un 6%. Durante el mandato de Ricardo Lagos, se aplicaron distintas políticas para paliar las deficiencias económicas. Dentro de las políticas fiscales se encuentran aumentar precios, lo cual implica un incremento del 10% del Producto Bruto Nacional. También se otorgan 25.000 subsidios para pequeñas empresas con la participación de Cercotec, aumentando así el gasto fiscal de forma positiva y de forma negativa al presupuesto público. Crear el Plan Auge, que también forma parte del gasto fiscal. Se financia en parte con el alza de impuestos al alcohol, al tabaco y al gas diésel, lo cual aumenta el déficit fiscal también. Incrementar el gasto fiscal mediante la generación de empleos por parte del gobierno. En el inicio de su periodo había un índice de desempleo del 6%. Este fue bajando debido a la expansión del gasto interno, favoreciendo la generación de nuevos puestos de trabajo. Hacer que el Ministerio de Obras Públicas invierta en infraestructura en Chile, aumentando el gasto por inversión pública en infraestructura y causando un déficit fiscal, ya que los egresos terminan siendo mayores que sus ingresos. También existe un aumento de un 10% en el crédito fiscal. En otras palabras, hay aumentos en las transferencias del gobierno. Todas estas medidas, en su mayoría al ser gastos fiscales, desplazan la curva de la demanda agregada, obteniendo una política fiscal expansiva, dado que se vio incrementado el consumo, la inversión y el gasto fiscal. Políticas monetarias y cambiarias son implementadas en Chile por el Banco Central y consisten en regular la cantidad de dinero de la economía de tal forma que cambie la tasa de interés para así afectar al consumo y a la inversión, mientras también se regule el tipo de cambio. En otras palabras, consiste en regular el número de monedas nacionales que se dan por una extranjera. Se aprobó la Ley de Plataforma de Inversión,
que incluye incentivos para que grandes empresas internacionales se instalen en Chile, haciendo que la inversión privada incremente gracias a la tasa de interés. Entonces, si aumenta la inversión extranjera, se desplaza la oferta de divisa hacia la derecha por causa de la entrada de capitales extranjeros, afectando negativamente al tipo de cambio, disminuyéndolo. Chile se acerca a las tasas de interés de los Estados Unidos y a países europeos, haciendo que entren capitales a invertir en Chile, porque es más rentable y seguro que en otros países. Un ejemplo de esto es la empresa General Electric. Teniendo en cuenta entonces que uno de los objetivos del Banco Central es disminuir la tasa de interés para así aumentar el consumo y la inversión, por ejemplo disminuyendo la tasa de los créditos y por ende aumentando la demanda agregada, la curva de demanda agregada se desplazaría hacia la derecha. En la actualidad, el Banco Central ha rebajado la tasa de interés para lograr los fines antes descritos. Las exportaciones de los años 1999 y 2002 se expandieron casi un 7%, incidiendo en el tipo de cambio. Un alza en los precios de las exportaciones aumentaría la oferta de divisas, lo cual produciría un desplazamiento en la curva de demanda de divisas. Todo lo anterior se produce cuando no existe un equilibrio en el mercado del tipo de cambio. En el año 2002, el sector silvoagropecuario creció en un 4,2% versus el 2,1% de la economía chilena. El sector agrícola y forestal presenta una capacidad exportadora que supera en el 2002 los 5.100 millones de dólares. El sector carnes exportó 189 millones de dólares, 10 veces más que en el año 1990. Esto representa un aumento en los beneficios que traen las exportaciones, lo que hace que los productores de carne se preocupen de producir para satisfacer la demanda en el exterior, para que con esto logren obtener un mayor ingreso si sus productos son bien recibidos en el extranjero. Si se aumentan las exportaciones, el ingreso de equilibrio aumenta, o sea, hay un efecto multiplicador. Además, las exportaciones, al aumentar, trasladan la curva de demanda agregada hacia la derecha. Finalmente, los tratados de libre comercio, o TLC, con la Unión Europea, los Estados Unidos, Corea del Sur y China, llevan a Chile a una mayor productividad mientras se disminuye el desempleo, posicionando el crecimiento económico de Chile en el primer lugar en Latinoamérica. Un aspecto negativo económicamente fue el gasto en el financiamiento de los tratados realizados, ya que esto traerá consecuencias deficitarias para el presupuesto fiscal por concepto de las pérdidas arancelarias, ya que al final del gobierno no se pronunciaron mecanismos para apalear este déficit fiscal como lo son los impuestos o el superávit privado. Gobierno de Michelle Bachelet. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se caracterizó por tratar de mantener el mismo nivel de crecimiento, manteniendo la economía que venía del gobierno del expresidente Ricardo Lagos. Debido a varios factores como la exportación, las reformas educacionales o bien las distintas crisis con las cuales se enfrentó la mandataria, la economía, más que seguir creciendo, solo se mantuvo. Durante los primeros meses del gobierno, la economía se mantuvo en buen estado. La primera medida que se implantó fue la gratuidad inmediata en el sistema de salud pública a la gente mayor de 60 años, continuando con la entrega de bonos invierno a las familias más jóvenes. Dichos bonos tenían como objetivo secundario inyectar dinero al país, pero a cambio produjeron algo de inflación. Esta medida estaba propuesta dentro del gasto gubernamental del gobierno. Los movimientos estudiantiles. El 30 de mayo del año 2006, cerca de 8.000 estudiantes acudieron al llamado a paro nacional, lo que dio inicio a los movimientos estudiantiles, más conocidos como la Revolución Pingüina. Esta revolución reflejó una serie de descoordinaciones entre el gabinete político y los ministerios sectoriales, culminando en los primeros cambios al gabinete. Así, luego de una serie de propuestas y mejoras, los movimientos trajeron la creación de una nueva institucionalidad educacional.
Los cambios llevados por la institución, los despidos, integración de nuevo personal al gabinete, provocó gastos presupuestarios inesperados. De esta forma, las tasas fiscales disminuyeron. Exclusión del cobre. Un hecho clave dentro del gobierno de Michelle Bachelet fue el explosivo crecimiento del valor del cobre. En ese momento, el principal producto de exportación, así como la creciente demanda por otros países, lo cual aumentó la oferta. De esta manera, la exportación contribuyó para obtener altos recursos. Sin embargo, estos recursos no fueron utilizados para inyectar dinero a la economía, sino que el gobierno prefirió ahorrarlos, agregando dinero a las arcas fiscales. Esto último provocó grandes críticas, incluso dentro del mismo gobierno. Crisis del año 2008. En el periodo entre los años 2008 y 2009, la economía chilena enfrentó la mayor crisis económica global desde la Gran Depresión de la década de los años 30. A esta crisis se le conoció como la Gran Recesión. Gracias a los ahorros producidos por el cobre, más conocido como el oro rojo en esa época, Chile logró enfrentar esta gran crisis mediante el uso de políticas fiscales y monetarias contracíclicas. Estas permitieron lanzar un plan de estímulo fiscal nunca antes visto en el país en enero del año 2009. Este plan de estímulo consideró recursos por más de 4.000 millones de dólares e incitó a incrementar el crecimiento potencial de Chile para dicho año. Otro efecto del manejo económico de Bachelet fue el aumento de los sueldos de la población activa. Se presentaron incrementos de 3% en el año 2006, 0.5 en el año 2007, 1.3 en el año 2008 y finalmente de 6.4% en el año 2009. Con el terremoto de magnitud 8.8 en escala Richter que aconteció en febrero del año 2010, se pudo constatar la importante que fue la política de austeridad, ya que gracias a los prepagos realizados durante el gobierno de Bachelet se contó con niveles de ahorro lo suficientemente altos para hacer frente a las tareas de reconstrucción y educación, al mismo tiempo que los niveles de deuda pública fueron históricamente bajas. Los niveles de inflación alcanzaron un 2.6% en el año 2006, 7.8 en 2007, 7.1 en el 2008 y finalmente un nivel negativo de menos 1.4% en el año 2009. Así, la inflación ascendió a 4.025% entre los años 2006 y 2009, bastante poco comparado con países vecinos. De este video se puede concluir que entre los años 1990 y 2010 hubieron grandes avances económicos y grandes crisis. Con respecto al presidente Aylwin, no se podría juzgar lo que logró, ya que en esa época la milicia aún tenía demasiado control. En tanto, el presidente Frey tuvo un gran crecimiento que ayudó a contrarrestar los daños o efectos negativos de la crisis, donde el presidente Lagos le tocó solventar la crisis económica. Luego aplicó una política expansiva para hacer crecer al país mediante subsidios fiscales, para de esta manera hacer mover la economía chilena. En este periodo se aplicaron políticas monetarias y cambiarias para abrir la economía chilena al mundo. Esto produjo un déficit fiscal para el siguiente gobierno. En cuanto al gobierno de Bachelet, se puede concluir que sus políticas, aunque no hicieron crecer al país, lo protegieron contra la crisis del 2008 y contra las distintas manifestaciones que conllevaban gastos extra. Finalmente, podíamos concluir que todos los gobiernos buscaban desarrollar sus sistemas neoliberales, más democráticos, buscando siempre un mejor equilibrio y crecimiento económico.